Hola, en este video les contaré un poco acerca de la historia de Carl Linneo, más conocido como el padre de la taxonomía moderna por sus aportes a la sistemática de clasificación de organismos que se mantiene vigente hasta la actualidad. Linneo nació el 23 de mayo de 1707 en el pueblo de Rasholt, ubicado en la parte sur de Suecia. Su padre, Nils Ingemarsson Linneo, tenía como profesión ser ministro de iglesia, sin embargo también tenía cierto interés por la botánica y la buena educación de sus hijos. Era común que el padre e hijo compartieran tiempo en el jardín de su casa, aprendiendo cada vez más acerca de las plantas que se encontraban ahí. Sin embargo, durante sus años de escuela, sus profesores descartaban muchos de sus conocimientos, ya que durante esta época la botánica no era considerada una rama válida del conocimiento como lo eran otras ciencias, por ejemplo las matemáticas o la medicina. Previo a su ingreso a la universidad, uno de sus profesores, Johann Rothman, logró observar la pasión y capacidad de Linneo para las ciencias, lo que lo inspiró a ser su tutor para guiarlo hacia una carrera en medicina. En 1727 Linneo ingresa a la Universidad de Lund para realizar su carrera en medicina, sin embargo no dura mucho en esta universidad y se transfiere a la Universidad de Uppsala, donde se presumía que había una carrera en botánica. Para decepción de Linneo, los cursos de esta universidad resultaban muy básicos y con muchas faltas e incongruencias en la teoría, sin embargo esto hizo resaltar más a Linneo, quien en poco tiempo se destacó como una de las personas más experimentadas en el campo botánico dentro de la universidad, incluyendo a sus profesores. Durante su segundo año Linneo escribe una obra acerca de la reproducción de las plantas, lo cual lo hace destacar incluso más dentro del campo de la botánica, hasta llegar al punto de empezar a enseñar en lugar de ser estudiante. Durante sus años de docente, Linneo expresó la deficiencia en los sistemas de clasificación repetidas veces, incluso en varias de sus obras proponía metodologías para solucionar estas problemáticas, como en Critica Botanica o en Genera Plantarum, los cuales resultaran de gran importancia en sus futuras publicaciones taxonómicas. En 1732 la Universidad de Uppsala financia una expedición a Lapland en la parte norte de Suecia, con el fin de recolectar e identificar muestras de plantas en la zona para el descubrimiento de nuevas especies. Con los conocimientos adquiridos en esta expedición, Linneo publicará más adelante Flora Laponica en 1737, donde se describen con gran detalle más de 500 especies de plantas encontradas. Sin embargo, ese no es el aspecto más importante de su publicación, dado que Linneo empieza a hacer uso público de su propuesta de nomenclatura binomial. Este tipo de nomenclatura se basa en el uso de género y especie para identificar a la especie en cuestión, solucionando así mucho del carácter desordenado presente en los sistemas de clasificación de la época. En 1735 Linneo viaja hacia Holanda para obtener su título, a pesar de ya haber ejercido como profesor y realizado varias publicaciones influyentes, sin embargo este viaje le permitirá realizar una de sus publicaciones más importantes. Con la ayuda financiera del botánico Jan Fredrik Gronovius y el Dr. Isaac Lawson, ambos impresionados por la capacidad de revolución taxonómica que presentaban los manuscritos de Linneo, se logra publicar Systema Naturae. Esta publicación fue constantemente ampliada y editada por Linneo a lo largo de los años, generando muchas ediciones con el paso del tiempo que fueron aumentando en tamaño. Dentro de esta obra, Linneo propone un sistema de clasificación en forma de jerarquía, donde se reconocen reinos, clases, órdenes, géneros y especies. Linneo también propone que los organismos son capaces de ser clasificados dentro de los reinos animal, vegetal y mineral. Dentro de su clasificación en plantas, Linneo recurrió a caracteres reproductivos de las plantas para agruparlos, así como caracteres morfológicos en animales, los cuales fueron ordenados en tablas para un mejor manejo de los datos. Durante este tiempo Linneo siguió publicando algunas obras de descripción botánica mientras ejercía laboralmente en medicina. También logró establecer contactos con varios otros botánicos, quienes luego de aprender sobre el sistema binomial de nomenclatura lo implementaron dentro de sus publicaciones, lo que favoreció la popularidad de este tipo de taxonomía. Cabe destacar que Linneo también categorizó a los humanos dentro de su sistema como parte del reino animal, otorgándoles el nombre Homo sapiens, lo que para la época resultaba muy controversial debido al contexto religioso y al orgullo general del público al situarse a los humanos como grupo hermano de los primates. Linneo intentó ajustar su clasificación en las subsiguientes ediciones para intentar aminorar las críticas. Eventualmente logró una mayor aceptación por parte del público y la comunidad científica. Por otro lado,
Otra controversia causada por la clasificación resulta en la distribución de subespecies de humanos agrupados dependiendo de su procedencia y raza. Linneo propuso 4 subespecies de humanos: los americanos, los africanos, los asiáticos y los europeos, y le adjuntó a cada categoría una detallada descripción tanto morfológica como de comportamiento, lo que abrió paso a la formación de muchos estereotipos y una gran variedad de interpretaciones por parte de las sociedades de esa época, que resultaron en el aumento de la ideología racial. En 1738 Linneo regresa a Suecia, donde se casa y se muda hacia Estocolmo. Ahí vuelve a laborar como médico por varios años. Durante este periodo Linneo funda la Real Academia de las Ciencias de Suecia, donde llegó a ser su primer presidente. Pocos años después Linneo abandona su puesto en Estocolmo para regresar a la Universidad en Uppsala, donde previamente estudió, para trabajar nuevamente como profesor de botánica y medicina. Linneo se mantuvo por muchos años en este puesto como docente y mantuvo un flujo constante en sus publicaciones, así como ampliar su campo de estudio hacia la ecología y relaciones interespecíficas, alcanzando hasta más de 30 libros al final de su carrera, esto sin contar las múltiples ediciones de Systema Naturae. Entre sus publicaciones más importantes en este periodo se destaca Philosophia Botanica, donde Linneo establece los términos técnicos para descripción de plantas, así como varias reglas acerca de la nomenclatura binomial. En 1750 Linneo adquiere el puesto de rector en la Universidad de Uppsala y, con el aumento en los recursos a su disposición, organiza varias expediciones hacia distintas zonas de Suecia, donde los estudiantes conocidos como los apóstoles de Linneo podían recolectar datos y expandir sus conocimientos botánicos. Posteriormente varios de estos estudiantes viajaron por el mundo para compartir sus conocimientos y las reglas de sistemática que les enseñó Linneo. En 1761 Linneo es nombrado noble por el rey Adolfo Federico de Suecia, adquiriendo así el título de Carl von Linné. Con el paso del tiempo su condición de salud fue deteriorando, por lo que tuvo que retirarse como rector de la universidad y decide llevar una vida más tranquila en la zona rural. Linneo muere a sus 70 años de edad el 10 de enero de 1778 por razones de salud, luego de sufrir un tercer derrame cerebral. Posterior a su muerte, la familia de Linneo adquiere todas sus posesiones, entre estas múltiples colecciones de plantas e insectos, así como correspondencia, publicaciones incompletas y notas de sus estudios de campo. La familia decide vender estas colecciones al botánico inglés James Edward Smith, quien al regresar a Inglaterra funda en 1788 la Sociedad Linneana, a manera de reconocer todo el trabajo de Linneo y sus aportes a los sistemas taxonómicos y a la historia natural. Actualmente la Sociedad Linneana se ocupa de publicar trabajos de difusión taxonómica, así como la publicación de la revista The Linnean para la publicación de artículos varios. Muchos de los manuscritos y publicaciones originales de Linneo se encuentran actualmente en el Museo de Historia Natural en Londres. Entre estas colecciones resultan llamativos los primeros tomos de Systema Naturae, que presentan amplias tablas de distribución y clasificación de organismos. En la actualidad la Universidad de Uppsala alberga el Jardín Botánico de Linneo, quien lo restauró durante su profesión como docente en el pasado, además del Museo de Linneo ubicado en una de las casas cercanas donde habitó previamente. Espero que este video les haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.